El 31 de enero de 1813 comenzó a sesionar la Asamblea General Constituyente y Soberana del año 13. Este fue un paso fundamental que llevaría a la Argentina a la formación de un Estado propio. Sus objetivos eran que los representantes de la población reconocieran la soberanía del pueblo y por sobre todo se declarase la independencia de las Provincias Unidas y se redactara una constitución que definiera el sistema del nuevo Estado. Y bueno, esas dos últimas partes, que eran las más importantes, no se cumplieron en ese momento. Entonces, si existió la juntada, pero no se cumplió su propósito, nos surgen las dudas. ¿Qué pasó que complicó tanto la asamblea? ¿Los tipos que participaron, quiénes eran? ¿Y qué fue lo que sí se logró? Y recuerden dónde nos quedamos en el video anterior. Las campañas, el triunvirato, la llegada de San Martín. ¿Qué fue de todo eso? Para enterarte de todo, quédate hasta el final. Y cuidado con parpadear demasiado, porque la cosa se va a ir poniendo cada vez más intensa. El tema es complejo, pero tranqui. Va a ser muy divertido. Nuevamente con ustedes, Fernando Danielch y Gusti alias Tabito. Hoy, Asamblea del año 13. ¡Corre intro! Que la historia me juzgue. Como ya habíamos dicho, para 1812 el primer triunvirato era muy impopular. Las derrotas militares y la disolución de la Junta Conservadora le hicieron perder el aval de la gente. En marzo de ese mismo año arribaron al Río de la Plata José de San Martín, Carlos de Alvear y otros personajes notables, con la intención de ponerse a disposición de la causa revolucionaria. ¿Las cosas iban a mejorar para esta gente? No. Cuando llegó la hora de elegir nuevas autoridades, se denunciaron actos fraudulentos. ¿Es cierto que votó antes? Sí, 4 veces. ¡Qué ejemplo, eh! Es un fanático del civismo. Esto forzó que la mañana del 8 de octubre, el recién formado Cuerpo de Granaderos a Caballo, liderado por San Martín y acompañado por una gran masa de la población, se presentaran frente al Cabildo. Exigían la disolución del Poder Ejecutivo y la elección de nuevos triunviros. Así fue que se conformó un segundo triunvirato, integrado por Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonte. Este nuevo gobierno estaba sujeto a las órdenes de la Logia Lautaro y la Sociedad Patriótica, muy afines a las ideas del difunto Mariano Moreno. Los primeros meses del segundo triunvirato fueron bastante felices. Las victorias en Cerrito y Salta le dieron gran popularidad. El 24 de octubre de 1812, y por decreto, se llamó a la elección de diputados para integrar el Congreso General. Este debía decidir el destino y la organización de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los dignatarios llegaron a Buenos Aires a fines de ese año, y para el 31 de enero de 1813 se inauguró el flamante Congreso con el nombre de Soberana Asamblea General Constituyente. Para hacerla más corta, se la conoce ahora como Asamblea del año 13. El lugar de la reunión fue el Consulado de Buenos Aires, y presidiéndolo todo estuvo Carlos de Alvear. Es importante que hagamos un paréntesis sobre la asamblea para que hablemos un poco sobre la sociedad de aquella época. Si no les interesa el tema, pueden adelantar el video unos minutos, pero si no, pónganse cómodos que ahí vamos. La sociedad criolla. En el Río de la Plata, de principios del siglo XIX, si bien se vivía una situación convulsa en lo político, en muchos aspectos las tradiciones de siglos de colonia se mantenían iguales. Antes de la revolución, en líneas generales, la sociedad colonial establecía un sistema bastante rígido de clases, en donde la cúpula social la ocupaban los españoles, quienes comúnmente tenían la exclusividad de los cargos administrativos: virreyes, administradores, oidores de audiencias, arzobispos, obispos, curas de parroquias importantes, funcionarios y comerciantes de la corona. Los criollos eran encomenderos y hacendados con acceso a cargos en los cabildos. También podían tener cargos en órdenes religiosas. Mestizos, mulatos y zambos eran peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, sobre todo oficios relacionados a la construcción, pero podían ingresar al clero. Polémico es el caso de los indios, que muchos autores declaran la esclavitud que sufrían en sistemas como la mita, encomienda y llanaconazgo. Esto los ponía al servicio de españoles o criollos, para trabajar en el campo o la minería, pero cabe señalar que lo supuestamente duro de su explotación ha sido exagerado a lo largo de los años. Como dijimos, este tema es controversial y merece su propio video para explicarlo en profundidad, cosa que pensamos hacer en un futuro. Por último, estaban los esclavos, que trabajaban en minas, haciendas o como empleados domésticos, aunque en ciudades mercantiles como Córdoba solían ser más numerosos e instruidos,
por lo que no era raro verlos desarrollar actividades artesanales o comerciales. La estructura social también podía variar dependiendo de la zona. En el litoral, los estancieros no ocupaban el vértice superior de la pirámide social, como se suele creer, ya que eran productores medianos, de educación limitada y carácter rudimentario, debido a su dedicación a la ganadería y a que pasaban la mayor parte de su tiempo en zonas rurales. La élite porteña estaba constituida, en cambio, por los comerciantes. Claramente su poderío económico, la educación recibida, a menudo a nivel universitario, y su refinamiento social superaban largamente a los anteriores. Dato importante: la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 constituyó la creación de una élite burocrática y comerciante, exclusivamente española, que desplazó a los criollos. Esto generaría una tensa situación que facilitó el estallido de la Revolución en 1810. En la zona pampeana, el tipo social característico de la etapa colonial fue el gaucho. Alejado por las convenciones sociales excluyentes de la época, que a veces despreciaban a los mestizos, el gaucho vivía en el campo y realizaba tareas ocasionales relacionadas con la ganadería. Si bien hablamos de rigidez en las estructuras sociales y la dificultad para ascender en las mismas, no son pocos los casos de mestizos e incluso indios que llegaron a ocupar importantes cargos públicos o lograron ser mercaderes de relevancia. ¡Spoiler! Se viene un video sobre el tema. Para cerrar este paréntesis sobre la sociedad, cabe destacar los cambios ocurridos en la conducta de la población desde la Revolución de Mayo hasta el momento de la Asamblea del año 13. Muy bien explicado en este extracto de Martín Aldama, un soldado de la independencia, de Félix Luna. Hasta las costumbres diarias iban cambiando. El obligado chocolate de las tertulias se reemplazaba con el té o café. Los calzones de los caballeros, las medias de seda y los zapatos con hebillas se cambiaban por esos prácticos pantalones que antes solo usaban los marineros norteamericanos. Las reverencias de cortesía española pasaban al olvido cuando la gente practicaba el shake the hands que habían traído los ingleses. Y la indumentaria femenina, que lo parió, dejaba de lado esas armaduras de géneros pasados y oscuros que eran tradicionales y ahora alegraban la vista con muselinas y sedas coloridas, escotes más osados y faldas más ceñidas. Ok, cerramos paréntesis, volvemos a los sucesos históricos. La Asamblea sesionó en Buenos Aires entre el 31 de enero de 1813 y el 24 de enero de 1815. Los logros alcanzados fueron memorables. Se suprimieron los títulos de nobleza, se abolieron los sistemas de tributo, encomienda, mita y llanaconazgo que permitían la explotación de los indígenas. Se declaró la libertad de vientres, por lo cual todos los hijos de negros nacidos después del 31 de enero eran libres. También se prohibió la incorporación de nuevos esclavos. Se abolieron los métodos y aparatos de tortura usados en el sistema judicial. Se dictaron leyes para organizar la economía, la administración general y el ejército. Se proclamó la libertad de prensa, se suprimió el nombre de Fernando VII de los documentos oficiales y se dejó de lado el juramento de fidelidad a este que debían hacer las nuevas autoridades. Se acuñó moneda propia, se popularizaron símbolos nacionales como la escarapela, el escudo y el himno de la nación. Y un importante número de etcéteras que buscaban diferenciarse del viejo régimen y establecer mayor igualdad jurídica. Hasta acá todo muy lindo, ¿no? Bueno, no se ilusionen que ahora tenemos que ir con los peros y la letra chica de todo esto. Los debates dejaron en claro que había diferentes ideas en pugna sobre cómo llevar adelante la revolución. Dos grupos se destacaron. Por un lado, los moderados y por el otro, los más radicales. En el primer grupo, resalta la figura del presidente de la Asamblea, el general Alvear. Él, al igual que muchos otros, se sentían preocupados por los sucesos internacionales. En 1813, Napoleón se dispuso a aceptar a Fernando VII nuevamente como rey de España. Al Bonaparte le estaba yendo muy mal con sus guerras en Europa, por lo que debía ceder terreno. Una vez restablecido, era evidente que Ferchu enviaría tropas para recuperar sus dominios de ultramar. Además, desde Brasil llegaban quejas y amenazas por eso de abolir la esclavitud, ya que temían que sus esclavos escaparan a las Provincias Unidas. Por otro lado, en el interior, las fidelidades y obediencia al gobierno central tampoco estaban muy claras, sin olvidar que la frontera norte seguía siendo un campo de batalla. En base a esto, el sector moderado no quería declarar formalmente la independencia. Creían que si España nos reconquistaba, iban a ser juzgados como traidores al imperio. Al segundo grupo, a quienes les dijimos radicales, no por el partido político actual, sino porque deseaban cambios profundos.
Estas dificultades parecían no importarles demasiado y pedían independencia ya. Muchos de los que pensaban así empezaron a refugiarse en la figura de José Gervasio Artigas, líder patriota de la Banda Oriental. Este, aunque no participó de la asamblea, sí envió a sus delegados. Hay que recordar que en ese momento Uruguay no pretendía estar separado de la Argentina, sino que consideraban ser parte de un mismo estado. Los artiguistas llegaban a Buenos Aires con claras exigencias. La inmediata declaración de la independencia, un pacto de unión entre las provincias que contemplara la defensa conjunta de las mismas, que los puertos recibieran un tratamiento de igualdad, libertad religiosa y clara división de poderes. Además, no deseaban que Buenos Aires fuera la capital del nuevo estado. ¿El resultado? Los diputados artiguistas fueron expulsados de la asamblea. Se alegó que la elección de sus cargos no habían tenido el correcto orden democrático, aunque más bien era debido a lo fuerte de sus pensamientos. Igual democracia no era lo que sobraba en aquella época. Esto desembocaría en una división territorial. Durante 1814, gobernadores del litoral fueron derrocados y reemplazados por partidarios de Artigas, los cuales se agruparon en la denominada Liga Federal, o Liga de los Pueblos Libres. Artigas sería nombrado protector de la misma. ¿Acaso no lo viste venir? En la Liga se encontraban las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, la Banda Oriental, Corrientes y Córdoba, aunque esta última en calidad más de aliada que de miembro. El resto del territorio se alineó a las órdenes de Buenos Aires, a los que se conocería como centralistas y luego unitarios. La inestabilidad, tanto en el orden local como internacional, facilitó la desaparición del triunvirato en Buenos Aires, para dar paso a un nuevo sistema de gobierno, el directorio. Así se entregaba el poder ejecutivo a una sola persona, con la intención de agilizar la toma de decisiones. El cargo de director supremo lo ocuparon varios hombres, pero casi todos por muy poco tiempo, debido a las dificultades que enfrentaban. Esa historia merece su propio video y ya estamos trabajando en él. Volviendo a los hechos, con el paso del tiempo, las sesiones de la asamblea empezaron a ser cada vez menos frecuentes, siendo la última el 26 de enero de 1815. Al final, la asamblea fue oficialmente disuelta en abril de ese año, con la Revolución de las Fontezuelas, que también puso fin al gobierno de Alvear, que en ese momento era el director supremo. En resumen, la asamblea comenzada en enero de 1813 no cumplió con sus principales objetivos, el de la declaración de la independencia y el de la confección de una constitución, pero sí logró importantes avances en materia de debate y leyes. Durante sus 2 años de existencia, los resultados que produjo sentaron la base para la confección del naciente Estado argentino, una de cal y una de arena. Y hasta aquí el video de hoy, pero muy pronto volvemos ya que todavía nos queda mucha historia por ver. El Congreso de Tucumán, el directorio, la guerra de independencia y la rivalidad que se asomaba entre unitarios y federales. Para no perderte de nada de lo que se viene, ya sabes, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Y si el video te gustó, dale pulgar arriba y compartilo con tus redes sociales, para que esta comunidad historionauta siga creciendo. Desde ya, muchas gracias y hasta la próxima.